Muy buenas tardes, Lucía Velasco. Muy buenas tardes, Maribel. Bueno, hoy nos has elegido, lo hemos comentado a nuestros oyentes, a una autora que es una además de nuestras favoritas, Almudena Grandes. ¿Por qué has elegido a Almudena? Pues verás, hace tan solo unos días salía publicada la novela póstuma de Almudena Grandes, titulada Todo va a mejorar. Los libreros no tardaron en manifestar su gran emoción por este acontecimiento porque, como dicen, aunque la vida desaparezca, la obra se queda. Desde luego, la sombra de Almudena Grandes se ve alargada, así que me ha parecido oportuno traer esta semana Castillos de cartón y recordar a una de las mejores escritoras del último cuarto de siglo en España. Y bueno, además el próximo lunes 17 se celebra el Día de las Escritoras, así que qué mejor pretexto para leer su obra. Escritoras que hay muchas, hay muy buenas y además que no solo escriben para mujeres, que dejemos de pensar así, que las escritoras escriben para todos los públicos, hombre o mujer, que las escritoras son como los escritores, exactamente igual, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ¿por dónde quieres empezar? ¿Por Almudena Grandes o por su libro? Te doy a elegir. ¿Por dónde quieres? Pues bueno, si quieres nos centramos un poco en los aspectos más generales de su biografía. Perfecto, vamos a conocer entonces un poquito mejor a Almudena Grandes. Muy bien, pues bueno, Almudena Grandes nació en Madrid en 1960 y falleció el pasado año en su ciudad natal. Fue una de las escritoras españolas de mayor proyección internacional y de hecho, bueno, se dio a conocer en el año 1989 con la novela Las edades de Lulú, que ganó el 11 premio de la sonrisa vertical. Desde entonces se ha consagrado como una de las mejores escritoras de nuestra literatura contemporánea. Entre sus novelas destacan títulos como Te llamaré viernes, Malena es nombre de tango, Los aires difíciles, El corazón helado, entre otras muchas, ¿no? Además, tiene varias de sus novelas han sido adaptadas al cine y entre ellas pues Castillos de cartón, de la que a continuación pues nos detendremos un poco más. Uh-huh. Bueno, unos castillos de cartón que la verdad es que ya nada más el título nos anima a abrir ese libro y ver qué es lo que vamos a descubrir en él. Cuéntanos. Pues bueno, como bien dices, el propio título es toda una declaración de intenciones. Alude a los versos canción del grupo Paraíso, que es un referente de la movida y del que salieron, entre otros, artistas como Alaska o Cacá Deluxe, ¿no? Bueno, pues Castillos de cartón es la sexta obra de esta escritora madrileña. Se publicó en el año 2004 en la editorial Tusquets y cuenta con un total de 208 páginas. El escenario sobre el que se asienta la novela, pues bueno, pretende ser un sentido homenaje a ese ambiente festivo de la movida, aquel de los bares y lugares comunes donde acudían felices los jóvenes de los 80. Precisamente su protagonista María José define así, ¿no?, el escenario. Y bueno, cito textualmente del libro: estábamos en 1984, teníamos 20 años. El mundo todavía caminaba hacia adelante. Madrid era el mundo y yo estaba en medio, dispuesta a tragármelo sin tomarme la molestia de masticar antes de cada bocado. 10 años después, aquella escena no habría podido suceder. Habría sido igual de imposible. Pero estábamos en 1984 y teníamos 20 años. Madrid tenía 20 años, España tenía 20 años y todo estaba en su sitio. Bueno, con esta introducción, pues ya metiéndonos de lleno en la historia, el argumento recrea las vivencias sexuales y remembranzas de la juventud de su protagonista, María José, con sus compañeros de la facultad y también pintores Jaime Marcos. Envueltos por esos ideales románticos y por la vida bohemia, no dudan en establecer entre ellos un ménage à trois. Pero como advierte su protagonista, aquello era demasiado amor, demasiado grande, demasiado complicado, confuso y arriesgado, fecundo y doloroso. Porque primero el 3 es un número impar, luego se convierte en aparte, en par y finalmente termina no siendo nunca un número. De esta forma, al comienzo de cada capítulo, Almudena Grandes pues nos traza de forma sutil un itinerario sobre los estadios del amor que van alcanzando sus protagonistas a lo largo del tiempo. Bueno, desde luego con ese comienzo nos has dejado ya con ganas de volver a retomar la lectura de Almudena Grandes, una mujer además que nos estás contando, Castillos de cartón, el libro que has elegido, un libro que nos lleva a la movida madrileña directamente, donde la libertad era
quizás la base, ¿no?, de esa movida madrileña. Ya sabemos que alrededor de la movida madrileña ya hubo mucho más, ¿no? Sobre todo el tema de las drogas tocó mucho y mal a la movida madrileña, y quizás se tiene un recuerdo de ella algo entre... así te da como algo dulce y algo menos dulce, pero... La movida madrileña movía mucha cultura y había muchísima libertad, ¿no? Lo refleja en esta novela. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, fíjate, uno de los grandes aciertos de la novela es sin duda esa construcción de los personajes que retrata fielmente aquellos hijos y que vivieron en la movida, todos ellos dotados con una personalidad bien definida y que se complementan a la perfección. Por ejemplo, tenemos por un lado al personaje de Marco, que quizás sea el más interesante de los tres, porque se refleja como un chico tímido, introvertido, observador, inseguro. Por otro lado tenemos a su opuesto, Jaime, que responde al patrón más reconocible, el de un joven que no es muy agraciado físicamente, pero que compensa todo con inteligencia y simpatía. Y precisamente mención especial merece el personaje de María José, que creo que retrata de forma fiel a esa chica propia de la movida, ¿no?, que desde el principio de la historia pues decide referirse a sí misma con el nombre de José, y lejos de considerarse un acto de esnovismo propio de la joven, pues lo que Almudena Grandes nos pretende mostrar es, por un lado, esa ruptura de los roles de género, y por otro lado la imagen reivindicativa de la mujer como creadora de arte, ¿no?, frente a ese rol de musa que a través de la movida pues vamos viendo en grandes personajes que nos ha dado la historia de España, como es, por ejemplo, Alaska, ¿no? Una lectura que yo recomendaría sobre todo a los jóvenes de hoy en día. ¿A ti qué te parece? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque a mí personalmente lo que cuando leí sus hojas, lo que me transmitió es, por un lado, ese ambiente, ¿no?, que recrea perfecto sobre la movida, y por otro lado Almudena indaga en uno de los momentos clave en la vida que todo joven ha pasado, que es ese tránsito de la adolescencia a la madurez, ¿no? Ese puente de experimentación con el otro en el que hay que tomar decisiones. A través de la lectura, al igual que le sucede a sus protagonistas, pues aprendemos un poco más de nosotros mismos y de las contradicciones que hemos experimentado cuando teníamos esa edad, ¿no? Y otra de las cosas que más me gusta de Almudena Grandes y es que recrea, ¿no?, de forma muy especial esa normalidad, porque todos nos sentimos identificados con los personajes, con todos ellos, y esa sensibilidad que tiene a la hora de escribir hacia lo cotidiano, pero de una forma muy envolvente y que desde luego fascina, ¿no? Una mujer, una escritora que se implicó mucho políticamente, ¿no? O por lo menos con sus ideologías, ¿no? Sí, ella, siempre fue muy defensora de sus posturas políticas, pero eso no quita su valor innegable como escritora y desde luego como una de las mejores escritoras, ya no solo a nivel nacional, sino su proyección internacional en los últimos años. Así que, es interesante, desde luego, adentrarnos en su prosa, porque refleja de una forma fascinante nuestras inquietudes, ¿no?, y empatizas con los personajes, ¿no?, en todo momento. Es una mujer además llena de premios y reconocimientos. Pues sí, ha tenido en su haber una serie de premios, entre ellos, ya, como he comentado antes, el 11º premio que le concedió la Sonrisa Vertical, y que desde luego la catapultó como escritora de éxito. Uh-huh. Y también, también tuvo premio por parte de los libreros de Madrid, premio y reconocimiento también por los libreros de Sevilla, en definitiva, que desde todas las partes de España no dudan en considerarla como una de las
grandes escritoras españolas. Una mujer que no hay que olvidar que el cine, como bien has dicho, ha tenido también una importancia dentro de sus libros, ¿no? O al contrario, más bien. Sus libros han tenido mucha importancia a la hora del séptimo arte porque han sido llevados al cine. Sí, concretamente Castillos de cartón, pues tuvo su adaptación fílmica a cargo del director Salvador García Ruiz y el guionista Enrique Urbizo, y fue rodada la película en 2009. Además tuvo como protagonistas a Adriana Ugarte, Nilo Moore y Biel Durán. En este caso, pues la crítica tildó la película de valiente, porque, como hemos comentado, indaga en ese puente de experimentación y descubrimiento con el otro, que es la juventud. Y además lo hace de forma sobresaliente. Como bien comenta el crítico Jordi Costa del País, pues es una de las películas menos sexuales con más sexo que el espectador puede haber visto. Y eso recuerda esas reminiscencias, ¿no?, a otras películas como Los Soñadores del italiano Bertolucci. Ese triángulo amoroso que es un tema que vemos muy recurrente no solo en la literatura sino también en el cine. Bueno, pues es la recomendación de esta semana de nuestra colaboradora Lucía Velasco. Nos recomienda Almudena Grandes. Yo creo que nos recomienda cualquiera de sus libros, pero hoy concretamente Castillos de cartón. ¿De qué lectura vas a disfrutar tú este fin de semana? ¿Qué tienes por ahí? Pues bueno, tengo aquí en la mesilla de noche una antología de Yolanda Castaño, que es una poeta gallega, titulada Libro de la egoísta, que me ha llamado la atención a la hora de visitar la biblioteca y bueno, le voy a echar el vistazo a ver qué tal. Bueno, pues ya nos contarás qué te ha parecido. Y yo, pues habrá que retomar esas lecturas de Almudena Grandes y en este caso de Castillos de cartón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues en definitiva esta breve novela es un claro recordatorio que también leer es dejarse llevar y disfrutar de una historia sencilla y conmovedora como es Castillos de cartón. Muchísimas gracias. Hasta luego, Lucía. A vosotros. Gracias por todo.